¿Te acuerdas de este momento histórico? There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. This is not a joke. This is not a... Moonlight, Best Picture. Pues Damien Chazelle, director y guionista de La La Land, una de mis películas favoritas de lo que llevamos de siglo, está terminando de producir su última película que va a dar mucho que hablar. Hasta la fecha se sabía poco, pero he hecho una investigación profunda y hoy en este vídeo, después de investigar mucho, te traigo todo lo que se ha revelado y más secretos de una película que está llamada a ser una de las más nominadas este año en los Oscars. Quédate hasta el final del vídeo porque vienen muchas sorpresas. Y la primera de ellas es que esta cinta será protagonizada nada más y nada menos que por Brad Pitt. Pero no nos adelantemos, vamos a decir de qué va esta película. Hablamos de que Damien Chazelle, que es el tío que hizo La La Land con 32 añitos, es un niño prodigio de Hollywood. Pero esto se lo ha llamado a muchos actores y directores, así que es más una etiqueta que otra cosa. Lo que sí es seguro es que es un director que sabe hacer cine como pocos y ha visto mucho cine clásico, al que rinde tributo y copia muchas de las mejores cosas de aquel cine que a veces, ya sea por nostalgia o porque realmente siguen siendo eficaces a la hora de contar una historia, le suelen funcionar muy bien. A Chazelle le perdimos la pista tras su película First Man, que contaba la historia personal y familiar, sobre todo el drama familiar que hubo detrás de Armstrong, que fue el primer hombre en pisar la luna, y en ese conflicto con la tragedia de su hija. Una película muy interesante en lo visual y en lo narrativo, muy bien actuada y con una banda sonora de Justin Hurwitz, que es un compañero de universidad de Chazelle, y juntos hacen una pareja casi al nivel de Spielberg y John Williams. Bueno, algún día quizás se les acerquen un poco, quién sabe. ¿Por qué no? Pues después de First Man vimos a Chazelle dirigiendo los capítulos de una serie que pasó, la verdad es que sin pena ni gloria, sobre un club de jazz parisino de Eddie. Luego vimos un corto suyo promocional para Apple, donde se puede ver su influencia del cine clásico y de unos usos de la técnica cinematográfica que están a otro nivel. Y Chazelle parece que vuelve con fuerza con una peli que solo por el reparto que tiene, que vuelve a girar en torno a ese Hollywood clásico e idealizado que tanto le gusta, pues la verdad es que es un estreno muy esperado. Aunque desgraciadamente, a no ser que haya un cambio de planes, que nunca se sabe, no llegará a España hasta el 27 de enero del 23. Sin duda una fecha que está muy pensada para ir calentando todos los barómetros de cara a su más que cantada carrera a los Oscar. Bueno, ¿qué sabemos de la peli? ¿Qué sabemos a día de hoy? Bueno, pues sabemos que Damien Chazelle viaja a los orígenes de Hollywood para contar cómo la industria hizo la transición del cine mudo al sonoro a través de un personaje, una estrella de cine que es incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos. When I first moved to LA, signs on all the doors said, "No actors or dogs allowed." I changed that. Esto recuerda a muchas pelis, ¿no? Sin ir más lejos, a Singing in the Rain o, por supuesto, mucho más reciente, The Artist, donde teníamos personajes que luchaban por adaptarse a un cambio de época más que una época de cambio. Y como a mí el hecho de apelar a la nostalgia por el hecho de apelarla no me dice mucho, de entrada me generaba curiosidad qué enfoque le iba a dar Chazelle a todo. Porque de lo que no tengo dudas es del tremendo talento que tiene este director, y sabiendo que detrás está Paramount, que hace tiempo que no se come un rosco en taquilla y que con esta peli buscará consolidarse como ese estudio que no ha perdido el glamour de antaño, pues realmente tenía curiosidad, ¿no? Por cierto, si vas a ver Los Ángeles es una visita obligada pasarte por los estudios Paramount, míticos por haber aparecido en El Padrino y otras muchas pelis. Pronto haré un vídeo sobre mi experiencia en Los Ángeles y hablaré de más cosas de este y otros estudios. Pero volvamos a Babylon. Ya digo, tenía curiosidad por saber cosas de esta película, sobre todo a raíz del repartazo que íbamos conociendo que se iba uniendo a la cinta. Ojo, que ahí va la alineación. Brad Pitt como protagonista, Margot Robbie, Tobey Maguire, Olivia Wilde, Katherine Waterston, Spike Jonze, sí, el director de Her, Jeff Garlin y Max Minghella, entre otros. Todo este proyecto nace en 2019, nos tenemos que remontar al verano previo a la pandemia. Damien Chazelle había estrenado sin mucho éxito la serie de Eddie y se presenta en los estudios Paramount con un guión bajo el brazo que al parecer les vuela la cabeza a los productores, y el guión tiene, se supone, tal calidad que enseguida llega a las manos de Brad Pitt,
que dice es muy bueno, realmente bueno, y a pesar de que es un proyecto ambicioso que se ha definido como el Gran Gatsby con esteroides, y es previsible que se vaya a un presupuesto que ronde los $100 millones fácilmente, parece que a Paramount le costó muy poco dar el ok definitivo y en octubre de 2021 la peli terminó su rodaje. Desde entonces lleva una postproducción que no estará siendo nada sencilla y por eso llevará tiempo. Pero un momento, ¿qué es eso de que el Gran Gatsby con esteroides? Bueno, esta película está ambientada a finales de los años 20 en Los Ángeles, una época previa al código moral impuesto en las películas de 1934 y por tanto una época conocida no solo por sus legendarias fiestas, sino por sus transgresoras imágenes en las películas que cuando llegó la censura pues tuvieron que ser recortadas, como los besos de Cinema Paradiso. Tranquilo, señor. Y ese es el Hollywood que pretende mostrar como telón de fondo la peli, un Hollywood donde se mostraban desnudos integrales en las películas por primera vez, gestos obscenos, relaciones homosexuales por primera vez, escenas de adulterio, violación, aborto y drogas, en fin, que fue un destape en toda regla a la rígida y remilgada temática que existía en las películas mudas en su transición al cine sonoro. Lo que me genera curiosidad es qué personaje habrá escrito para Brad Pitt. Desde luego, si tiene el carisma que tiene cualquiera de los dos protas de la peli Érase una vez en Hollywood, está claro que el telón de fondo de ese Hollywood clásico que está creando, pues sí, ayudará mucho a crear ambiente y a crear la película, pero lo importante siempre son los personajes. Y si tienen esa fuerza y ese carisma, ya digo, que le supo dar Tarantino, mientras él también rendía su particular homenaje a una época concreta, entonces tendremos una película con mucha sustancia y entretenimiento garantizado. ¡Eureka! I'm not alone. Porque no sé si esto del Gran Gatsby con esteroides se refiere más a la novela o a la película de Baz Luhrmann, en fin, que me parece más bien el típico tagline que circula por los estudios para generar ganas de oír más, como el mítico tiburón en una nave espacial, como cuando se estaba tratando de vender Alien a los grandes estudios. Y esto nos lleva, por cierto, a su mismo nombre, Babylon. ¿Por qué se llama Babylon? Al parecer en un podcast Chazelle dijo que le había gustado mucho la serie Babylon Berlin, que por cierto está en Movistar Plus en España, donde se retrataba una época dorada de Berlín, donde había excesos, jarana, mucha fiesta, mucha abundancia, mucho follón en todos los sentidos y en general mucho vicio, campando a sus anchas sin censura, como la ciudad bíblica de Babilonia, no podía ser de otra forma, caracterizada por ese estilo de vida dominante tan grandioso y tan pecaminoso, una ciudad donde triunfaba el hedonismo más amoral y la policía era corrupta, en fin, que no parecía mal sitio para pasar un sábado noche Babilonia y digamos que la peli coge el nombre de él. De hecho, los primeros tests de audiencia que se llevan a cabo con muchas películas de alto presupuesto aseguran que el film es una mezcla entre Satiricón de Federico Fellini y El Lobo de Wall Street de Martin Scorsese. Y resulta que la peli, ojo, dura 3 horazas, pero no hay problema. What about you? Sorry? If you could go anywhere in the whole world, where would you go? I always want to be part of something bigger. I love that answer. Y no hay problema porque será la primera vez que veamos a Brad Pitt y Margot Robbie compartiendo escenas en una película, ya que en La Gran Apuesta o en Érase una vez en Hollywood sí que es verdad que compartían cartel, pero en ninguna escena aparecían juntos y parece ser que en esta película sí. Margot Robbie, por cierto, que sustituye a Emma Stone en el reparto de esta película de Babylon, que se cayó del proyecto por problemas de agenda. En fin, una pareja Brad Pitt, Margot Robbie me sigue pareciendo bastante potente. Según The Hollywood Reporter, la peli mezclará personajes ficticios con personajes reales, como el caso de Margot Robbie, que interpretará a la histórica actriz Clara Bow, una de los primeros iconos de Hollywood y considerada la It Girl original, o como el caso del famoso productor Irving Thalberg, que encarnará Max Minghella, o el mítico legendario genio absoluto de la historia del cine Charles Chaplin, que será encarnado por nada más y nada menos que Tobey Maguire. Brad Pitt, a su vez, interpretará a John Gilbert, esto es lo que sabemos, apodado como no podía ser de otra manera, siendo Brad quien es, el gran amante, uno de los actores más taquilleros en la época muda, que llegó a rivalizar como actor más taquillero con Rodolfo Valentino, muy codiciado por los estudios, pero que entró en declive con la llegada del cine sonoro. Line. Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people. No sé, ¿no te recuerda un poco este tipo de personaje de actor en declive al Rick Dalton de Érase una vez en Hollywood? No sé, a mí personalmente me gustó mucho ese personaje y sabiendo el talento de Chazelle estoy seguro que algo sacará de todo esto. Florencia Martín de Licorice Pizza y Blonde está al cargo de diseño de producción, así que me imagino que también brutal. Y fíjate, creo que es una película que le interesará a los cinéfilos, por supuesto, por la época de la que trata, pero también a los no cinéfilos, porque a la audiencia siempre le gusta ver historias de lujo, de fiestas, de
vestuario impresionante, pues eso, al estilo El Gran Gatsby, y también de excesos, de adicciones y en definitiva ascensos y caídas como han sido gran parte de las historias de la historia del cine. En resumen, una película que llegará con muy altas expectativas. Las expectativas, por suerte o por desgracia, pueden también jugar en contra de una película, pero como dijo Djokovic, la presión es un privilegio, así que esta es la clase de privilegio de la que gozan la gente con talento, que se arriesga, que emociona al público y que es capaz de convertirse en un evento esperado en salas, como es Damien Chazelle. De hecho, la película fue descrita por Brian Robbins, que es el CEO de Paramount Pictures, como realmente espectacular, audaz y brillante. No sé, yo tengo muchas ganas de verla, no sé tú, espero que me lo cuentes en los comentarios y gracias por ver este vídeo que me ha llevado mucho tiempo de investigar. La verdad es que la información está todavía muy desperdigada y hay que buscar mucho y no ha sido fácil recopilar cada rincón de información, todo para aportar algo que fuera nuevo, así que si te suscribes me devolverás el esfuerzo invertido y me ayudarás a seguir creando mejor contenido cada semana. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Oh, you big dick, Mr. Man! Who wants to see me fight a fucking snake? Fuck yeah!